Cordial saludo estudiantes, este es un video que nos va a dar orientaciones de repaso sobre el sistema osteomuscular. Entonces vamos a hablar inicialmente del sistema óseo. Sabemos que los huesos son estructuras muy importantes en el cuerpo. Estas estructuras son duras, son resistentes, son compactas. Están formadas por una parte externa, que no es lo que nosotros vemos en la parte de aquí. Este tejido normalmente se le llama con el nombre de periósteo, y hay una parte interna donde nosotros encontramos diferentes estructuras, como el caso de las venas, hay nervios, hay células. Recordemos que hay tres tipos de células importantes dentro de los huesos. Las primeras se llaman osteoblastos, que son las que fabrican hueso, las osteoclastos, que son las que destruyen hueso. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video de Lisa, ahí explicaban muy bien que las constructoras de hueso lo que hacían era que llenaban esos huesos que estaban de pronto desgastados, o que en el caso de la niña que estaba fracturada empiezan a recuperar esa parte generando un hueso a través de calcio. En cambio, los osteoclastos eran las células que liberaban cierto ácido para pulir el hueso, porque normalmente todo el tiempo nuestros huesos están funcionando con esos dos tipos de células, osteoblastos, que lo están construyendo las partes que son viejas, y los osteoclastos destruyendo esas partes viejas para que las osteoclastos puedan volver a formar un hueso nuevo. Están las células normalitas que se llaman osteocitos, que son las células que se encuentran en el interior del hueso. El hueso tiene diferentes funciones. Hay una de ellas que es el sostén, es decir, nos permite que nuestro cuerpo pueda tener la forma erguida que tenemos, porque si no, pues estaríamos esparramados como algunos animales invertebrados que no se pueden mover, sino que mantienen todo el tiempo aplastados. Si salen a la tierra, o en el caso del agua, pues ellos ya quedan flotando. Entonces esto nos da un sostén, los huesos. Nos dan protección, ¿por qué? Porque estos huesos protegen órganos importantes. El cráneo, por ejemplo, protege el cerebro. Las costillas protegen nuestro corazón y los pulmones. Son reserva mineral. Inicialmente acabamos de decir que los huesos tienen calcio. Entonces hay calcio y hay otros minerales que están dentro del hueso y allí están guardados como reserva del cuerpo. Y en los huesos largos, como este caso del fémur, hay una situación muy importante, y es que ahí se forma la sangre, ¿sí? Entonces tenemos que en los huesos largos hay una formación de sangre. Tenemos cuatro tipos de huesos según su forma. Hay unos huesos largos, vemos claramente este es un hueso largo, como el caso del fémur o el caso del húmero, que es el hueso del brazo, son huesos alargados. Tenemos huesos cortos, como es el caso de los huesos de los dedos de las manos o los dedos de los pies, son huesos muy pequeñitos. Hay huesos planos, como esta escápula, ¿sí?, que es el hueso que nosotros encontramos en la espalda. Y hay unos huesos irregulares que no tienen forma. En este caso de las vértebras, aquí vemos que hay una parte redonda, tiene un orificio, tiene unos apófisis, que son esas puntas. Entonces realmente no hay una forma, no es triangular, no es cuadrado, no es circular. Entonces decimos que es irregular. El esqueleto humano está formado por 206 huesos. 26 huesos están en la columna, que están formando lo que son las vértebras. Hay 8 huesos que están pegados en el cráneo. Hay 14 huesos que están formando nuestro rostro, como el caso de la mandíbula, el hueso nasal, el hueso auditivo, en fin. Tenemos 6 huesos en el oído, 3 a un lado, 3 en el otro lado, que son el yunque, el martillo, el estribo. Tenemos un hueso hioideo que se encuentra justamente en esta parte de lo que es el cuello, en la parte delantera. Tenemos 25 huesos que forman el tórax, que son las costillas, y este hueso que se llama el esternón, que está aquí en la mitad del pecho. Tenemos 64 huesos que forman la parte de los brazos, ¿sí?, toda esta parte, el húmero, el cúbito, el radio, todos los carpos, en fin. Y tenemos 62 huesos que forman toda la parte inferior, el fémur, tenemos la tibia, la fíbula, todos los tarsos, metatarsos y los huesos de los dedos de los pies. Aquí tenemos entonces los huesos del cráneo. Recordemos que hay 8 huesos craneales y hay 14 huesos en el rostro. Tenemos los huesos de la columna vertebral, que son las vértebras. Tenemos 7 vértebras que se encuentran en el cuello, llamadas cervicales,
tenemos 12 en esta parte de la espalda superior, que son las vértebras torácicas, y tenemos 5 en la parte inferior, que se llaman las vértebras lumbares. A eso también le incluimos el sacro, que es este hueso que ustedes ven aquí, no estos de acá los de los lados, sino este de la mitad, y tenemos el coxis, que son los huesos que terminan aquí en la punta de toda la columna vertebral. La caja torácica, recordemos que entonces son los huesos que forman las costillas, y miren que está protegiendo internamente los pulmones, el corazón. Son huesos, repito, que están formando lo que llamamos la caja torácica. Tenemos los huesos de la mano, aquí tenemos el omóplato, tenemos el húmero, tenemos el radio, el cúbito, los huesos de la mano que son los carpos, los metacarpos, las falanges que son los huesos de los dedos de la mano. En el caso del pie, entonces tenemos el fémur, aquí tenemos la que es la parte de la cintura pélvica, este es la pelvis, que es el hueso que está dividido en diferentes zonas. Repito, el húmero, tenemos la tibia, tenemos la fíbula o llamada peroné, los huesos de los pies que son los tarsos, los metatarsos y las falanges de los dedos del pie. Tenemos lo que llamamos la articulación. Recuerden que la articulación es cuando hay dos huesos que se unen. En algunas ocasiones no hay movimiento, como el caso de los huesos del cráneo, están pegados. Aquí todos esos huesos no se pueden mover porque están pegados. Se les llaman articulaciones fijas. En el caso del hueso, por ejemplo, de la cintura pélvica, aquí tenemos el fémur y tenemos la pelvis, este hueso permite el movimiento. Entonces, esta articulación que hay aquí en la unión de estos dos huesos se le llaman articulación móvil. Tenemos las vértebras, ellas se mueven, aquí hay unas almohadillas que permiten que los huesos de las vértebras se puedan mover, pero no como este, sino que es un movimiento muy leve, muy corto. Entonces se le llaman articulaciones semimóviles. Aquí tenemos diferentes articulaciones, se mueven por ejemplo en forma giratoria, en forma de una bisagra como una puerta, aquí como una rótula, es decir, un movimiento de rotación, en fin. Aquí tenemos las diferentes articulaciones del cuerpo. Esta es la articulación del tobillo, la articulación de la muñeca, la articulación de la rodilla. Acá tenemos la articulación del hombro. Entonces aquí estamos viendo que hay dos huesos, hay una estructura que se llama las almohadillas sinoviales y aquí hay un líquido que se llama el líquido sinovial que permite que los dos huesos no se vayan a rozar, porque si se rozaran generaría mucho dolor. Entonces estas almohadillas están permitiendo que no haya ese roce y no haya ese dolor. Bueno, hay algunas enfermedades del sistema óseo, como el caso de la osteoporosis, que es el desgaste del hueso. Esto puede ocurrir por varios factores, por la edad normalmente, también puede ser por factores de que mi alimentación es pobre en calcio y de ahí la importancia de consumir alimentos que tengan calcio, como el caso de los lácteos, la leche, los huevos, el pescado. Tenemos el raquitismo, que es una enfermedad que normalmente se produce por falta de calcio y de vitamina D, lo que generaba que los niños tengan problemas en el desarrollo de sus huesos de los pies y ellos con el tiempo se empezaban a doblar. Entonces el niño empezaba a tener esa forma en sus pies. Las enfermedades de las vértebras, que normalmente se deben a malas posturas. Normalmente siempre agarramos objetos pesados doblando la columna y así no se debe hacer. Se debe hacer sentarse y levantar el cuerpo para que el peso que yo estoy levantando lo sostengan los pies y no la columna vertebral. Las luxaciones o dislocaciones es cuando, por ejemplo, un hueso de mi cuerpo se afloja. Por ejemplo, en el caso de la mandíbula, si me dan un golpe muy duro en la mandíbula, esa se puede desencajar. Entonces, a eso se le llama una dislocación. Tenemos la enfermedad del túnel carpiano, que normalmente se asocia a los huesos del carpo. Y eso se debe a cuando las personas están constantemente en el computador o están haciendo cosas como el manejo del celular todo el día. Entonces, aquí lo que hace es que hay una pequeña leve alteración de los nervios que pasan por esta zona. Bueno, aquí tenemos lo de las fracturas. Normalmente pueden hacer fracturas por tensión, por comprensión, por torsión. Aquí, bueno, estamos viendo que a veces las personas se fracturan haciendo cosas absurdas, pero
en la mayoría de las veces estas fracturas se deben a golpes fuertes que ocurren en nuestros huesos. ¿Qué cuidados debemos de tener con el hueso? Consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D, repito, la leche, todos los lácteos, el huevo, el pescado, realizar deportes, evitar golpes fuertes, realizar ejercicios, hacer las llamadas pausas activas que permiten que mi cuerpo pueda descansar, por ejemplo, de posturas que todo el tiempo he estado pegado, por ejemplo, a un computador. Evitar, repito, malas posturas también, no sentarme, por ejemplo, torcido, acostarme bien, si estoy sentado en el sofá o en un mueble, pues tener una adecuada postura y evitar levantar objetos pesados, pero haciendo toda la fuerza sobre la columna. Entonces, esta es una breve explicación sobre el tema de los huesos.